Vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana con Michel Delerve, especialista precisamente en prevención de riesgo. Michel, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora. Hola Sebastián, muy buenos días. Michel, primero las medidas más prácticas. ¿Qué tan importante y dañino además puede ser esta capa de humo que se siente en distintas comunas, pese a que el incendio está en el sur de Santiago, en zonas más céntricas, y en mi caso por lo menos desde Ñuñoa ya se sentía esta capa de humo? Bueno, como todo tipo de humo está compuesto, sobre todo lo de los vertederos, por una mezcla de gases y precisamente no de un gas en particular, como podría ser, por ejemplo, no sé, el incendio de principalmente el combustible con madera, pero porque aquí en un vertedero tú tienes plásticos, tienes metales, tienes cuerdas, tienes madera, tienes desechos orgánicos y por lo tanto la mezcla de gases es bastante y por lo tanto cada gas tiene su peligrosidad dependiendo de sus particularidades y su propia concentración. Yo creo que ahí es importante tomar ciertas medidas, principalmente con los niños y adultos mayores que tengan alguna afección respiratoria y es de los cuales tenemos que estar preocupados, principalmente porque lo que hoy día vamos a enfrentar, como te señala, independiente de la toxicidad propia de cada elemento, vamos a enfrentar una situación de que, sobre todo cerca del foco del incendio, haya una mayor contaminación ambiental, una mayor contaminación del aire. Michel, pero esto podría llevar a las autoridades, a tu juicio, a tomar algún tipo de medida extraordinaria para estas circunstancias, no sé, alguna medida de restricción o de alerta ambiental, como se ha adoptado en otros episodios críticos de contaminación más propios del invierno. Sí, lo que pasa es que es complejo en este momento en región metropolitana porque la actividad ha bajado bastante y por lo tanto establecer una medida de restricción probablemente tendría poco impacto. Probablemente estamos más sujetos ahora a las condiciones de ventilación y por otra parte lo que es la continuidad operacional del vertedero en términos de cómo se va a manejar el tema de la recolección de basura de los domicilios. Precisamente porque este vertedero probablemente va a dejar de funcionar o parte de él va a dejar de funcionar por algunos días. Porque por la complejidad de los incendios en vertederos suelen tomar sus días y suelen demorar bastante en llegar a una fase de control completa. Ese es un buen punto, porque ayer a eso de las 8 recibíamos el primer comunicado del Seremi de Salud de la región metropolitana, informaba sobre este relleno Santa Marta de Talagante, que había paralizado sus operaciones por este amago de incendio. Son las 6:22, ha pasado ya casi 10 horas y el incendio todavía está en curso. ¿Es muy difícil controlarlo? Sí, la verdad es que sí, porque precisamente estos incendios son, podríamos decir, de una otra manera subterráneos, están bajo la superficie, por eso es lo que vemos habitualmente sobre un incendio en un relleno sanitario, es la emanación de humo y no llama visible, porque precisamente la combustión lenta se está realizando, está ocurriendo en su interior. Por lo tanto, son complejos, además porque muchas veces se requiere maquinaria para mover el material, pero además porque no nos olvidemos, un relleno sanitario es una estructura que se va construyendo, se va estableciendo en un lugar determinado, no hay una disposición de la basura al azar, y hay compactación, etcétera, y por lo tanto esta estructura se ve afectada también por el desarrollo del incendio y en ese sentido los equipos de emergencia deben tener extrema precaución, no solamente por los gases que emanan desde ahí, sino que también por la inestabilidad del terreno que puede haberse afectado por el incendio. Michel, respecto al tema de las precauciones y los efectos que esto podría tener en la población, yo hago un cálculo, digamos así, bien a la rápida, y si hacia el centro de Santiago, el sector centro-oriente, se sentía este humo y el mal olor evidente asociado a este incendio del relleno sanitario, uno piensa qué es lo que pasará en la zona sur de Santiago, en las comunas de San Bernardo, en Puente Alto, en La Florida, en la propia comuna de Talagante. La situación debe ser mucho más crítica. ¿Qué medidas se pueden adoptar ahí desde un punto de vista doméstico y ya quizás desde las autoridades para poder proteger a la población? Bueno, desde el punto de vista doméstico tiene que ver principalmente con que no hay, bueno, no hay muchas medidas, pero que no sea de una otra manera quizás
sobre todo si se tiene adultos mayores o niños afectados con alguna enfermedad respiratoria, alejarse del lugar. En el fondo es cerrar las ventanas, no realizar actividad física, y por lo tanto no es día, ni los próximos días probablemente no serán ocasiones para hacer ejercicio al aire libre, evitar en ese sentido disminuir la actividad física, y yo te diría que esas son en general las medidas más básicas. Desde el punto de vista de la autoridad creo que es fundamental simplificar y masificar la información, que creo que ha estado un poco débil. Ha habido, sobre todo durante la noche, comprender que en estos momentos la comunidad requiere orientación, requiere información, y la autoridad ojalá que pueda subsanar esa debilidad que ha habido durante esta noche. Desde el punto de vista, Michelle, del tratamiento de los rellenos sanitarios, me imagino que hay ciertas normas que deben regular los funcionamientos precisamente para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Porque a mí me llamó la atención, dentro del comunicado que envió la Seremía de Salud anoche, decía que este tipo de incendios son propios de los rellenos sanitarios, debido al efecto lupa. Como tú decías, hay mucho residuo entre medio, y alguno de ellos podría generar alguna intensificación de los rayos del sol que favorezca las condiciones de generación de un incendio. Por eso te pregunto, desde el punto de vista del manejo de estos rellenos, si es que es habitual y si es que hay ciertas condiciones como para evitar que ocurran este tipo de hechos. La verdad es que yo no me atrevería a emitir un juicio respecto de la calidad del relleno sanitario, porque seguramente la autoridad sanitaria va a hacer una investigación, pero la verdad es que a priori señalar algo como responsabilidad en términos de su diseño o manejo, la verdad es que en ese sentido coincido con la autoridad sanitaria que este tipo de situaciones, uno las disminuye las probabilidades, pero las probabilidades no son cero desde el momento incluso de que en un relleno sanitario se genere y se produce gas. Y por lo tanto ese gas incluso tiene condiciones de mucha facilidad para combustión espontánea. Sí. Por lo tanto la verdad es que quizás no hemos estado acostumbrados a este tipo de incendios, pero en materia de relleno sanitario, como te decía, quienes manejan los rellenos sanitarios lo que hacen es trabajar para disminuir la probabilidad de incendio, pero por sus características no están ajenos a este tipo de emergencia. Bien, pues Michelle, te agradecemos muchísimo el contacto a esta hora de la mañana, 6:26, para analizar este tema. Seguro vamos a estar abordando este hecho durante la jornada y estaremos en contacto contigo nuevamente. Muy amable. No, gracias a ti, Sebastián.